de una vez. Buenas. ¿Dónde estás, Nayeli? A ver, por favor. Quiero, la semana pasada, el día 23 de diciembre, por motivos personales, no pude hacer la clase de la tarde con ustedes, ¿ya? Entonces, yo comuniqué temprano a la dirección para que también les comunicaran a ustedes que no podía asistir. No digo del día 16, fue, no, no, del 23 no hemos tenido clases por Navidad, porque fue el concurso de villancicos. El día 16 fue que no pude yo hacer las clases y bueno, entonces ese día a última hora pues también no tuve un problema en la mañana y no pude hacer las clases en la tarde con ustedes. Si ustedes han revisado la plataforma, ya se encuentran en la plataforma subidas las diapositivas del tema que nos correspondía en esa fecha, ¿ya? Entonces, ¿qué es el examen del sistema nervioso? Y hoy día nos corresponde lo que es el examen mental. Entonces, vamos a apurarnos un poco para poder hacer los dos temas en el día de hoy, ¿no? Bueno, en sí, el examen físico con el examen físico nervioso, del sistema nervioso con el examen mental, prácticamente se relaciona y son muy cortos, no son tan, digamos, tan detallados como los anteriores que hemos venido haciendo, ¿no? Entonces, de repente lo voy a tratar de hacer lo más práctico posible, ¿no? Porque en realidad es más fácil, no es tan delicado como los otros anteriores que hemos hecho, entonces lo podemos hacer hoy día, ¿ya? Yo quiero que me diga de repente antes de comenzar, algún problema, alguna inquietud de parte de ustedes, eh, no sé, de repente algo antes de empezar la clase. A ver, Miss, sí, ¿esta es la última clase de nosotros para el examen o falta todavía? nos falta un tema, ¿ya? Si ustedes se fijan en su sílabus, todavía nos corresponde la clase del 6 de enero, ¿ya? Que ven, pero bueno, la verdad que todavía no hemos tenido una indicación, o sea, tenemos ¿cómo les digo?, de parte de la dirección, como que ya la próxima semana ya deben empezar los últimos exámenes, ¿no? El tercer examen, digamos, ¿no es cierto? Sí. La próxima clase, la próxima semana. La segunda semana de enero vendría a ser lo que son subsanaciones, Sí. ¿ya? Y la tercera semana de enero vendría a ser lo que son talleres. Entonces, si es así como se dice, nos estaría faltando una clase, ¿ya? La próxima, yo pienso que de todas maneras ustedes saben que los exámenes por plataforma son pues de 10 minutos, 15 minutos, ¿no? Nada más. Entonces, si es así, tendríamos tiempo para hacer la última clase, ¿no? Para hacer el último tema, como quien dice. Lógicamente que este último tema no entraría pues al examen, ¿no? Porque lo vamos a hacer al último. Entonces, ese, ese, ese tema no entraría al examen, ¿no? Pero sí tendríamos que hacerlo, ¿no? Para cumplir con todo, ¿ya? Hasta ahora, bueno, en la mañana hemos recibido un mensaje de la dirección donde se especifica, ¿no? Eso que la próxima semana empezamos, que ya se deben programar los exámenes
la segunda semana subsanaciones y tercera semana talleres. Entonces, si es así, nos va a faltar un tema. ¿Ya? Si no me equivoco, es el examen del sistema digestivo, si no me equivoco. ¿Ya? Entonces, Buenas tardes. ese tema lo haríamos el día del examen terminando. ¿Cómo? Entonces, Miss, el último tema que usted nos menciona, ese día del examen vamos a darlo después terminando el examen. Claro, podemos hacerlo en ese momento, porque ya hoy día se están juntándose dos temas, ¿no? Se están juntándose dos temas, entonces ya tres temas ya no, o sea, como les digo, hoy día en la mañana hemos recibido ese mensaje. Entonces, pensando yo todavía la próxima semana desarrollar el último tema que tenemos, como está en el sílabus, pues, ¿no? Como está ahí en el sílabus. Pero no le digo, en la mañana hemos recibido ese mensaje. Más exactamente, con más detalle, no sabemos cómo se va a hacer. ¿Ya? Pero ya vemos, o de repente yo lo subo las diapositivas, porque tampoco no es mucho, como les digo, entonces yo lo puedo subir las diapositivas a la mañana, pasado mañana, y eso también ya sería, bueno, parte, ¿no? Del examen también. ¿Ya? Por eso le digo, todavía yo no les puedo dar ninguna información, nada exacto, nada detallado, nada concreto, porque todavía no me he comunicado con la dirección, ¿ya? Entonces sería, digamos, falso, insulso que yo les dijera, sí, va a ser así, o no, va a ser de tal manera. Entonces, no nos podemos adelantar, ¿ya? Disculpe, ¿cómo se llama? En la actividad número 2, que es la, ¿cómo se llama? La historia clínica, el cuestionario, ¿cómo se llama? Yo estaba intentando y no puedo enviar la tarea. Igual, o sea, sí, no puedo enviar la tarea, solamente se descarga el archivo. Ah, sí, Miss, es cierto. En la actividad 2 no hay para subir la tarea. Sí, solamente Solamente es para ver la actividad, no se puede subir. Pero porque ahí está fuera de la fecha. No, Miss, o sea, yo estaba intentando hace como 2 semanas desde que he dejado, yo estaba intentando y solamente o sea, aprieto la actividad y solamente se descarga, no puedo entrar para poder subir el trabajo. Solamente en la computadora aparece ver visto nomás, nada más, no aparece para entregar. ¿De cuál me dices? ¿De la actividad 2? Sí, Miss. ¿Cuál es tu apellido? Mangua pasa. Ya. Prácticamente las primeras actividades, yo ya tengo las notas. Por eso les digo, hay muchas actividades. Por ejemplo, yo tengo las 4 primeras actividades. Yo ya tengo las notas que bajé al registro antes que se borrara todo, mejor dicho. ¿No? Entonces, ¿No es ustedes... necesario subirla? Entonces, no, por ejemplo, las primeras no tanto porque yo ya tengo las notas aquí en mi registro. Si ustedes tenían que subirlas, era para, digamos, para ponerle al día otra vez, ¿no? Para estar al tanto como debería ser la plataforma. Pues que también todos los profesores hemos subido desde la primera actividad de nuestra primera clase, hemos subido todo hasta el día de hoy. Entonces, ustedes también tenían que subir sus trabajos. Pero si hay en este momento, por ejemplo, si no has podido, yo tengo las tareas, las notas que he bajado de la plataforma antes que se borre, yo he bajado hasta la actividad de la número 4. Entonces está bien, Miss. Licenciada, una pregunta, disculpe. Entonces, en este caso, los que iban a salir favorecidos eran los que no habían presentado en su momento, entonces iban a tener una oportunidad ahora para subirla, ¿no? Ahí. Pero si tú en su momento lo presentaste, no hay problema. Ah, A ya, ver, ya, dime, Miss. Noemí, dime. Disculpe, Miss, yo presenté desde la que dice de las actividades de tema del examen físico general y de la primera solo presenté o sea, el video, el link del video de carpeta.
Pero las demás primeras, no, pero anteriormente en su tiempo sí presenté. Está bien entonces. Ya, ya, listo. ¿Ya? Miss, y Ya, en pues el examen virtual no vamos a hacer nada, ¿no? Así nomás lo dejamos. no, nada. Esa nota yo ya la tengo. ¿Ya? Ah, ya, Miss, gracias. Gracias. Ya. Te preocupo. Entonces vamos a empezar, por favor, chicos, porque no nos vamos a retrasar peor y hasta qué hora nos vamos a quedar. Más conversamos, más nos retrasamos. Un momentito, por favor, un ratito, espérenme. Ya. Entonces, como les decía, es el miércoles 16 teníamos que ver el examen físico del sistema nervioso. ¿Ya? ¿Por qué me mandan tantos? Entonces, vamos a ver lo que es el sistema nervioso rapidísimo, ¿ya? Entonces, el examen nervioso, o también se le llama el examen neurológico, es la evaluación, ¿ya? Es la evaluación de la integralidad y funcionalidad del sistema nervioso, ¿no? Entonces, este examen neurológico nos va a garantizar que una evaluación de un buen funcionamiento de nuestro sistema nervioso, ¿ya? También comprende un conjunto de pruebas que se van a aplicar al paciente para evaluar, para valorar justamente las funciones del sistema nervioso, ¿no? Y detectar a tiempo alguna alteración, algún trastorno, algún problema nervioso que pueda presentar el paciente, ¿no? Entonces, como hemos venido realizando todos los exámenes detallado, sistema por sistema, en este caso de sistema nervioso, pues más que todo nos va a indicar, por ejemplo, la idea es detectar algún trastorno, ¿no? Alguna alteración, algún problema que podamos tener. Entonces, para actuar a tiempo, para indicar algún tratamiento o para que el paciente no se agrave, no se complique, mejor dicho, ¿no? ¿Cuándo se va a realizar este examen neurológico o este examen del sistema nervioso? Se va a aplicar a la vez, ¿no? A la vez que el paciente viene y se realiza un examen físico, ustedes ya saben cuál es el examen físico del paciente, ¿no? Entonces, el examen físico es un examen general de cefalocaudal, ¿no? Que va a empezar por la cabeza, el tronco, las extremidades. Entonces, a la vez, a la par que se realiza el examen físico normal que se debe realizar, a la par también se debe realizar el examen del sistema nervioso, ¿no? No es muy aparte, no son cosas muy diferentes. Mientras yo converso con el paciente, mientras yo le pregunto al paciente, camina, le voy preguntando sobre su familia, sobre su trabajo, entonces yo ya voy evaluando el sistema nervioso, ¿no? Entonces, es una evaluación a la par. No pueden ir cosas diferentes. No puede el paciente venir a la consulta y nada más le voy a hacer el examen físico. Otro día va a venir el paciente y le voy a hacer el examen del sistema nervioso. No, ¿no? Entonces, el examen del sistema nervioso se realiza cuando el paciente viene también a la consulta por su examen físico de rutina, ¿ya? También se realiza después de algún traumatismo, de algún accidente, ¿no? Alguna caída de repente, entonces algún golpe, ¿no? De repente en la cabeza, de repente un golpe en las extremidades, entonces también ahí se va a realizar el examen del sistema nervioso, ¿no? De repente si es un golpe en la cabeza, de repente pierde la memoria, de repente un golpe en la vértebra, en la espalda, puede dañar los nervios, ¿no? Puede quedar el paciente inválido, entonces hemipléjico, entonces se realiza después de un accidente, de un traumatismo que haya sufrido el paciente. También se debe realizar para evaluar si una enfermedad está progresando o no, ¿no? Por ejemplo, en los pacientes que tienen Parkinson, ¿no? Por ejemplo, los pacientes que tienen Parkinson,
es una enfermedad degenerativa, ¿no? Que del sistema nervioso. Entonces, este examen, esta evaluación se va a realizar con el fin de ver si la enfermedad está progresando o se está deteniendo, ¿no? Con el fin de detener. La idea es detener. Si hay alguna enfermedad, detener que avance, ¿no? Esa es la idea. Y también cuando la persona o el paciente presente algún síntoma de alguna afección neurológica, ¿no? Puede ser algún dolor de nervios, ¿no? Entonces, alguna que presente algún malestar, alguna afección, entonces se va a realizar también este examen. Las manifestaciones clínicas, ¿no? Son, por ejemplo, las introspectivas o subjetivas. ¿Se acuerdan cuando nosotros hablábamos de los signos y síntomas, ¿no es cierto? Lo subjetivo o introspectivo son los signos y síntomas que el paciente va a hablarnos, va a explicar, ¿no? Lo que él va a sentir. Introspectiva, o sea, en el paciente, en el interior del paciente. Esas son las manifestaciones, o sea, de esa manera el paciente va a manifestar qué es lo que está sintiendo, cuáles son los síntomas que presenta. Entonces, pueden ser introspectivas, que son las que el paciente va a manifestar, y son extrospectivas o también puede ser objetivas, que son las que el médico va a mirar, va a observar, va a inspeccionar, ¿no es cierto? Entonces, esos son exterior, ¿no? Es lo de afuera del paciente, es lo que yo veo, lo que yo estoy mirando en mi paciente, ¿no? Los síntomas o los signos, mejor dicho, los signos que yo veo en el paciente, ¿no? Al examinarlo. Entonces, el examen del sistema nervioso, vamos a empezar por las manifestaciones, ¿no? Que pueden ser las introspectivas o subjetivas, y las extrospectivas, o que se llaman o las objetivas, que es la que el médico mira, ¿no? Cuando haya alguna enfermedad del sistema nervioso, del cerebro, por ejemplo, y compromete el cerebro o algo del paciente, entonces el paciente no puede ir solo a la consulta. Entonces tiene que ir con un familiar para que dé la información, ¿no es cierto? Entonces es necesario siempre que vaya un familiar acompañando al paciente. En la anamnesis, o sea, antes de empezar el examen, tenemos que platicar con el paciente, tenemos que conversar con el paciente para que nosotros nos podamos entender qué es lo que tiene el paciente, ¿no? Qué es lo que siente. Por ejemplo, si tiene dolor, cómo se irradia, hasta dónde, si es fuerte, si es intenso, en las mañanas, en las tardes, al movimiento, al descanso. Entonces, todo eso tenemos que preguntarle al paciente. Después, si hay trastornos en la marcha, ¿no? Si no puede caminar bien, si hay trastornos en la escritura, no puede leer, si hay problemas en la audición, en el oído, en la vista, ¿no? Entonces, en el olfato, en el gusto también. Entonces, todo eso nosotros tenemos que preguntar antes de empezar a hacer la evaluación del sistema nervioso. Los signos y síntomas neurológicos, ¿no? En primer lugar está el dolor. Es lo primero que va a sentir el paciente, ¿no? Ese va a ser el motivo de la consulta, ¿no? Que es nuestra enfermedad actual, ¿no? La enfermedad actual es el motivo de la consulta del paciente. Entonces, el dolor es el principal, ¿ya? Que puede ser, por ejemplo, hay que considerar cuándo empezó, cuánto dura, en qué momento se alivia, en qué momento se empeora, a qué hora de repente el movimiento, cuando estoy parada, cuando estoy sentada, ¿no? De acuerdo a eso. Según al dolor que presente el paciente, puede ser un dolor neurítico, que es un dolor intenso, muy fuerte, persistente, un dolor que como que está quemando, ¿no? Como que fuese una herida o una quemadura, ¿no? Algo muy intenso. Ese es un dolor neurítico. Justamente eso es cuando el dolor, digamos, ya la afección llega a los nervios, ¿ya? Entonces, cuando a veces el paciente, digamos, está en actividad, entonces aquí es donde más se exacerba el dolor, ¿no? El dolor es más intenso cuando el paciente,
el paciente está en actividad, ¿ya? Entonces ahí es donde se tracciona el tronco nervioso y ahí es donde se produce este dolor neurítico que es muy intenso, sobre todo cuando en el herpes zóster, que a veces da por el estrés, ¿no? Entonces el herpes zóster provoca un dolor muy fuerte, muy intenso, demasiado, ¿no? Y son como unas ampollas que te salen puede ser en la espalda, puede ser en el tórax, o también te sale inclusive por encima de los labios, o debajo, por la quijada también, ¿no? A veces ustedes han visto que sale como una granujita, como unas ampollitas, y que demora en curarse, ¿no? A veces se sale la costra y otra vez se forma, ¿no? Se seca, se sale la costra y otra vez se seca. Entonces, ese es un herpes, ¿no? Este herpes que da en el tórax, el dolor es muy intenso porque llega justamente a los nervios, ¿no? A afectar a los nervios. Entonces es un dolor muy intenso, muy persistente también. El dolor de... Ay. El dolor preaxial es el dolor que se irradia y se difunde del foco al resto del miembro, ¿no? Entonces nosotros hemos visto que a veces nos tenemos un dolor en la cintura y nosotros mismos decimos, ¿no? Es un dolor que en el hombro, pero me duele todo el brazo, ¿no? Entonces se irradia, ¿no? De alguna parte, de algún foco, y se irradia ya sea al miembro superior, o a la pierna, ¿no? También puede ser. Se irradia al resto del miembro. En el dolor radicular, este dolor también es intenso porque justo se produce en la raíz, digamos, del nervio, ¿no? Digamos, ustedes saben que los nervios parten de la columna vertebral. Entonces, cuando hay una compresión, una opresión justo al nervio, a la raíz del nervio, entonces ahí es donde se irradia el dolor, ¿no? Hacia la zona donde va ese nervio. Por ejemplo, si se produce muchas veces hablamos de las hernias de la columna vertebral, tienen hernias distales, ¿no? A veces por el peso, a veces sobrepeso que muchos tenemos, entonces la columna, como es una forma como, digamos, como un bastón, ¿no? Entonces, por el peso, ustedes saben que la columna son como unos anillos, ¿no? Que están unos sobre otros. Y por en medio es por donde pasan los nervios. Entonces, cuando hay sobrepeso, esta columna se aprieta al disco de abajo, ¿no? Y así se van apretando todos los discos, uno tras otro, se van apretando. Y en ese peso que tiene, a veces puede comprimir un nervio, ¿no? Se puede comprimir un nervio y puede provocarnos el dolor, ¿no? A veces que nosotros no podemos caminar, a veces estamos sentados, que nos paramos muy rápido y nos provoca el dolor y no podemos avanzar, ¿no? Este es el dolor radicular, ¿no? Que es justamente cuando se produce una compresión o una opresión, digamos, ¿no? Una opresión, está comprimido, está oprimido ahí a la raíz del nervio, ¿no? La raíz del nervio, justo en la columna vertebral. Y lógicamente, si este nervio está comprimido, está apretado, digamos, el dolor se va a irradiar hacia la zona donde el nervio está yendo, ¿no? Digamos, si es la pierna, si es el brazo, le dolerá el brazo, le dolerá la espalda, el cuello puede ser, ¿no? La cintura. Entonces, a veces que nosotros no sabemos de dónde nos vienen esos dolores. El dolor psicogénico es un dolor que no se encuentra causa orgánica, que no es producido por un factor o por un problema orgánico, ¿no? Más que todo es un problema psicológico. Entonces hay muchas pacientes, por ejemplo, a veces que ya psicológicamente
ellos dicen, me duele la cintura, me duele o la cabeza, me duele la pierna o la rodilla. Entonces, psicológicamente la paciente ya digamos, ya se produce, ¿no? Ella en su psicología, en su manera en su pensamiento, ella refiere ese dolor, ¿no? Pero en sí no hay una causa, ¿no? Orgánica, debido a que no hay, sino es algo psicológico, ¿no? Inclusive hay muchas, por ejemplo, pacientes que a veces vienen, ¿no? Por emergencia, desesperadas, refiriendo dolor. El médico les hace el examen, les evalúa todo y todo está normal, ¿no? Todo está bien, todo está normal. A veces el paciente lo hace por llamar la atención a sus familiares, de repente a veces al esposo o a la esposa, ¿no? Para llamar la atención. Entonces, a veces se les coloca, por ejemplo, una inyección, se les dice, ¿no? Que es una inyección para el dolor, digamos, ¿no? Que, digamos, es un metamizol. Ya, con el metamizol se le va a pasar el dolor, pero en sí no es, ¿no? Es simplemente un agua destilada, ¿no? Que es un agua destilada que no tiene ningún principio activo, que no va a producir ningún efecto, ¿no? Entonces se les coloca y automáticamente se sana, ¿no? Entonces, sin que ellos sepan, ¿no? O sea, se les dice, ¿no? Esta es una inyección, le va a provocar, le va a aliviar el dolor, le va a curar, le va a sanar, ¿no? Pero en realidad no es un medicamento, sino es un agua destilada, es un agua que se utiliza para disolver otros medicamentos. Entonces le coloca y el paciente automáticamente pues se mejora, ¿no? Se sana, se le pasa el dolor. Entonces es algo psicológico, ¿ya? Las parestesias son unas sensaciones espontáneas que se compara con los hormigueos, ¿no? A veces nosotros cuando hemos estado mucho tiempo, de repente con la mano a veces oprimida, o a veces nos hemos echado encima de nuestro brazo, por ejemplo, y ha habido un peso encima, después cuando nos levantamos sentimos que como que nos hormiguea, ¿no? Entonces, ay, se llama adormecido el brazo o el pie a veces, ¿no? Entonces, eso se llama parestesias, ¿no? Y las disestesias son sensaciones anormales, ¿no? Pero que esto se va a provocar por las lesiones de los nervios, ¿no? Entonces, por ejemplo, cuando hay pacientes que sufren quemaduras, ¿no? Cuando hay pacientes que tuvieron algún problema de quemaduras en las manos, digamos, en las manos, entonces ustedes han visto cómo se quedan las manos de los pacientes que han sufrido alguna vez quemadura, ¿no? No se quedan normal, ¿no? Se quedan de repente, la piel se queda de otra manera, las quemaduras afectan a las terminaciones nerviosas, ¿no es cierto? Entonces, cuando el paciente ya va a tocar algo, no va a sentir normal, no va a sentir lo mismo que una persona normal, ¿no? Entonces, esos son las disestesias. Y las parestesias son unas sensaciones espontáneas, ¿no? Es algo espontáneo que en ese momento pasa, ¿no? Digamos ya, porque yo de repente me eché encima de mi brazo o crucé la pierna y después cuando me quiero levantar ya mi pie está como que hormigueo, como que siento estrellitas, ¿no? Entonces eso se llama parestesias, pero eso se pasa. En cambio, en las disestesias es cuando ha habido ya algún problema y los nervios se han afectado, ¿no? Por este problema. Por ejemplo, como les digo, en los pacientes que han sufrido quemaduras. Las convulsiones son unas crisis de contracciones musculares tónico-clónicas, o sea, que son de todo el cuerpo, que son involuntarias, ¿no? Que son, el paciente no decide, no tiene voluntad en estos movimientos, ¿no? Es algo involuntario, ¿ya? Que se producen de manera violenta. Las parálisis es la abolición o pérdida del movimiento voluntario, ¿no? Entonces, cuando quiere decir que medio, digamos, parálisis, justamente quiere decir que se para, ¿no? Hay digamos, una parte del cuerpo
o se paraliza, ¿no? Entonces a veces podemos ver cuando se paraliza, se desvía, ¿no? Se desvía la comisura de la boca, se cae la ceja, ¿no? La ceja, y también se alisa las arrugas de la frente, ¿no? Entonces, de esa manera nosotros podemos ver que este lado tiene parálisis, ¿no? Entonces, hay diferente, ¿no? Entonces uno mira y el lado que está afectado tiene cierto, digamos, caída, ¿no? A comparación del otro. La paresia es la disminución de la fuerza con conservación de la motilidad, ¿no? Entonces, tiene menos, o sea, tiene motilidad, tiene movimiento el órgano, tiene movimiento, pero no tiene la misma fuerza, ¿no? La fuerza disminuye. Entonces, lo normal es esto, pero cuando hay paresia, se presenta esto, ¿no? Entonces, aquí ha disminuido la fuerza, el tono muscular, para poder mantener la mano recta como debe ser, ¿no? Esa es una paresia. Las cefaleas son los dolores y molestias que se localizan en cualquier parte de la cabeza, ¿no? En cualquier tejido de la cavidad craneal, en cualquier membrana de la cavidad craneana, en los músculos o en los vasos sanguíneos que pueden rodear inclusive hasta el cuello. Entonces, eso es la cefalea, ¿no? Es los dolores de cabeza que pueden ser producidos inclusive por algún tumor, algún traumatismo también, ¿no? Los trastornos, que puede ser alguna perturbación o anormalidad, ¿no? Entonces, de repente hay personas que, por ejemplo, que pueden estar, como les digo, tristes un momento, después al rato siguiente pueden estar contentos, pueden estar deprimidas, o sea, cambian muy rápido de estado de ánimo, ¿no? Lo que nosotros se dice bipolares, ¿no? Bipolares porque tienen como que digamos, dos maneras de ser, ¿no? No es consecuente con su forma de ser la persona, ¿no? A ver, ¿alguna pregunta hasta acá, chicos? ¿Alguna pregunta, chicos? Liz, cuando se da la parálisis facial por parte de la mitad, ¿solamente sucede en la cara o también puede afectar en el cuerpo también? Sí, buena pregunta, Gladys. Sí, cuando por lo general, más que todo esto ocurre, por ejemplo, cuando hay problemas, cuando el estrés, ¿no? El estrés, por ejemplo, tienes alguna pelea, alguna preocupación, sientes que la cara, a veces empieza en la cara, ¿no? En la cara, nada más. Entonces, cuando tú te vas a tocar la cara, no sientes, no tienen sensibilidad, al igual que el otro lado, ¿no? Digamos. Entonces, por lo general, los pacientes que llegan a emergencia llegan refiriendo que tan solo han notado que es la mitad de la cara, sienten, ¿no? Que se les cae la comisura labial, la ceja, el ojo, el párpado, ¿no? Y sobre todo que no tienen sensibilidad, que no sienten, ¿ya? No siempre la parálisis va a ser general, o sea, digamos, toda la mitad del cuerpo, ¿no? Entonces, así como, digamos, es la mitad de la cara, también va a ser el brazo, la pierna, todito, ¿no? No siempre es todo el cuerpo, ¿no? Pero sí empieza por la cara, ¿ya? Por la cara. Y si uno no lo trata, no, digamos, uno no lo a tiempo, entonces eso ya se puede quedar permanente, ¿no? Ya se puede quedar permanente y va a ser difícil recuperarnos la normalidad. Hay muchos pacientes que con terapia y tratamiento oportuno se han recuperado,
¿no? Se han recuperado bastante y han quedado prácticamente normal, ¿no? Entonces, más que todo esto es, por ejemplo, algún trastorno, algún problema en el sistema nervioso, en los nervios, ¿no? Entonces, hay que tener cuidado, ¿no? También en ese caso. Pero no siempre es general, o sea, toda la mitad del cuerpo, la pierna, el brazo, la cara, no. Entonces, por lo general es la cara. Empieza en la cara y tan solo se queda ahí, ¿no? Si el daño es más grande, si el daño es más grande, entonces ya puede, digamos, ya se puede abarcar todo el medio cuerpo, ¿no? Pero por lo general uno se da cuenta rápido, ¿no? Entonces, nosotros, digamos, si nos pasa a nosotros o alguna persona en nuestra casa, pues no vamos a esperar que 2, 3 días que avance esa parálisis, ¿no? Inmediatamente tenemos que llevar al hospital, a la emergencia, ¿no? Entonces, inmediatamente para que lo vea un médico, ¿ya? Sí. Ya. Otra pregunta, chicos. También, por ejemplo, yo siento un dolor terrible en la parte de los hombros, Ujú. como que me quemara y me duele como muy fuerte. Mm. Eso Claro, me pues, puede llevar a un problema del sistema nervioso. claro, puede ser algún nervio. Creo que la vez pasada ya conversamos de eso también. Creo que no sé si tú fuiste o que cuando que caminabas mucho, creo, en el pie. No Ah, sé sí, si, sí. o quién fue, no me acuerdo. Entonces, pero también ese dolor, por ejemplo, que dices en el hombro, ¿no? Entonces, hay que descartar, ¿no? Digamos, si no te has golpeado, si no tienes una fractura del hueso, entonces, si no hay fractura, no es del hueso, ¿no? Si no te has, digamos, te has golpeado, te has caído, no sé, en la grada y te has golpeado el hombro o la espalda, entonces ya puede ser del golpe. Pero si no te ha pasado eso, entonces tampoco es del músculo, ¿no? Entonces ya estamos descartando hueso, estamos descartando músculo. Entonces, ¿qué puede ser? Entonces puede ser algún nervio. Puede ser algún nervio, como les estaba diciendo, el dolor radicular, ¿no? De repente algo que está comprimiendo algún nervio, ¿no? Entonces se está comprimiendo algún nervio y ese nervio, los nervios son como unos elásticos que se ramifican por todo nuestro cuerpo, ¿ya? Entonces, ese nervio va a producir dolor donde se ramifica, ¿no? Donde se irradia, donde llega, mejor dicho. Entonces, puede ser que sea eso de repente, ¿no? Entonces, puede ser que sea ese dolor que tengas debido a ese a una inflamación del nervio, de repente tú puedes tomar antiinflamatorios, ¿no? O relajantes musculares, de repente. ¿Nunca te has hecho ver? No, pero dicen que soy una persona muy, que se estresa demasiado y que se preocupa demasiado. Yo creo que más va por el estrés. Ujú. También puede ser. El estrés también es así. El estrés también tiene que ver con el sistema nervioso, ¿no? Ustedes saben que el sistema nervioso hoy en día ustedes saben que las enfermedades psicológicas, las enfermedades mentales son, digamos, ya está a la par, ¿no? A la par. Si antes había neumonías, antes, ¿qué enfermedades conocíamos? Todo era neumonía, gastritis, antes era, por ejemplo, operaciones de vesícula, apéndice, era fracturas, eso era lo que nosotros conocíamos. Antes, esas eran las enfermedades que alguna vez los pacientes podían tener. Hoy en día tenemos estrés, tenemos depresión, tenemos cáncer también por el estrés, tenemos gastritis por el estrés, ¿no? Tenemos, por ejemplo, suicidios por el estrés. Entonces, son ya otro tipo de enfermedades que ya se están poniendo casi a la par, si ustedes se dan cuenta, ¿no? A la par. Ya no tienen nada que ver con las enfermedades eh, clásicas que nosotros conocíamos. Ahora ya todo va cambiando por el estrés.
por el trabajo que nosotros tenemos, que se nos amontona el trabajo, de repente por los problemas que tenemos en la casa, porque falta la plata, porque no tenemos trabajo. Entonces, esa preocupación que nosotros tenemos provoca también que algún trastorno, ¿no? En nuestras conductas. También puede ser por ahí, ¿no? Entonces, uno no descansa bien, encima no descansas, no te alimentas bien, y peor, ¿no? Entonces, todo eso se va sumando hasta que te puede provocar este tipo de trastornos, ¿no? Entonces, puede ser el estrés. Lo ideal sería, digamos, tomarnos un relajante, ¿no? Un relajante muscular, tomarnos, por ejemplo, algún mate, ¿no? Algún mate relajante. Y de verdad que, solucionar los problemas de la mejor manera que se pueda, ¿no? No tomarnos tan a pecho como quien dice todos los problemas, porque eso nos afecta a nosotros y peor es. ¿Ya? Bueno, entonces, en cuanto a los trastornos que estábamos hablando, que son perturbaciones o anormalidades de la personalidad del paciente, tenemos los trastornos, puede ser en cuanto a la conducta, puede ser en cuanto al estado de conciencia, a la risa, al sueño, ¿ya? Por ejemplo, en cuanto a las funciones cerebrales, también tenemos el comportamiento general, ¿no? Cómo se comporta la persona, el estado emocional de la persona, a veces hay pacientes que paran riéndose todo el tiempo, o también hay personas que están deprimidas, calladas, ¿no? Tenemos también del sensorio, el nivel de inteligencia y el contenido del pensamiento. En cuanto al comportamiento general, ¿no? Tenemos que nosotros observar desde que el paciente ingresa al consultorio, nosotros tenemos que ya inspeccionar, ¿no? Al toque, entonces, cuando nosotros ya vemos al paciente, ya nos tenemos una idea del paciente. Todo, así no hable el paciente, nosotros ya nada más de verlo, su cara, su manera de hablar, su manera de caminar, su manera de vestir, nosotros ya tenemos una idea del paciente. Entonces, ¿qué vamos a ver en su comportamiento, no? En general, vamos a ver su apariencia, ¿no? Cómo se viste, si coopera, no coopera, su postura, cómo se sienta, cómo se para, si cruza la pierna, si las piernas juntas, las piernas separadas, si las estira, las encoge, entonces todo eso, ¿no? Su actitud en general, si es buena o es mala, cómo está vestido, su expresión facial, su cabello, su actitud, su conducta, su lenguaje, cómo habla, cómo se expresa, qué palabras usa, y la fluidez del pensamiento, ¿no? Sus ideas, si fluye sus pensamientos uno tras otro, tiene un pensamiento muy fluido, tiene las ideas coordinadas, o de repente no, ¿no? De repente tiene ideas sueltas, ¿no? Por aquí, por allá. Si es espontáneo y coherente en lo que habla y en lo que hace, ¿no? En cuanto al estado emocional, entonces podemos ver al paciente si está ansioso. Hay pacientes que son muy ansiosos, muy preocupados, demasiado, ¿no? Piensan que ya se van a morir, piensan que ya tienen cáncer, y ya empiezan en su momento que ya están mal, capaz tengo cáncer, me voy a morir, ¿qué va a ser de mis hijos? ¿Qué va a hacer esto? Entonces ya se empiezan el médico no les ha dicho nada, pero sin embargo ellos ya están imaginándose todo, ¿no? Entonces muy ansiosos, eso también es malo, ¿no? La ansiedad es muy malo también porque nos produce justamente algún problema psicológico, ¿no? La depresión también, ¿no? Entonces a veces la ansiedad nos puede llevar también a la depresión, ¿no? Entonces a veces estamos callados, pensando nada más, y totalmente nos volvemos ajenas, ¿no? Afuera de todo foco de familiar. Entonces nos alejamos de nuestros amigos, de nuestra familia, de nuestros compañeros de trabajo, ¿no? Entonces eso también es malo. Apatía, por ejemplo, que no correspondemos, no compartimos con las demás personas, somos muy detallosos, muy prepotentes, ¿no? No nos interesa
nuestros compañeros, nuestro prójimo, por ejemplo. O también puede ser un estado emocional de miedo o irritable, ¿no? Enojón, de todo reniega. Eso también quiere decir cuando es un estado emocional irritable, ¿no? Hay personas que paran enojadas todo el tiempo, ¿no? Que si les vas a preguntar algo, te largan, te gritan, te contestan feo, entonces siempre está enojada, ¿no? Entonces, ese es el estado emocional. En cuanto al sensorio, por ejemplo, tenemos que ver el estado de orientación, ¿no? Si está despierto, si está lúcido, si está en coma, si está orientado también. En el nivel de inteligencia, por ejemplo, tenemos que evaluar su vocabulario, el juicio, su nivel cultural, ¿no? Qué es lo que sabe, cómo responde. También hay test de capacidad intelectual basados en datos, ¿no? Entonces hay unos test especiales, unas pruebas especiales que se aplican, que se utilizan para evaluar justamente estos puntos, ¿no? El nivel de inteligencia, por ejemplo. Esto más que todo lo hacen los psicólogos, ¿no? Para evaluar la memoria, por ejemplo, ¿no? Preguntar por detalles y hechos recientes o pasados, ¿no? Entonces, a ver si el paciente sabe si te responde. Entonces, algo que esté pasando ahora mismo, por ejemplo, de que las lluvias, ¿no? Si llovió, de repente el temblor la semana pasada, si estuvo, si sintió, dónde estuvo, o de repente hacerle recuerdo de cuándo fue el último terremoto, en el 2001. Entonces, todo eso, ¿no? Entonces, de alguna manera, no directamente las preguntas, pero como conversando, se le va aplicando, se le va evaluando, ¿no? También tenemos que ver, por ejemplo, la información general. Podemos hacerle preguntas, ¿no? De cultura general, digamos, de los presidentes, del fútbol, lo que está pasando en esta pandemia ahora que estamos a nivel mundial, ¿no? Entonces, todo eso es como una conversación natural, pero nosotros ya estamos evaluando al paciente, ¿no? También se hace pruebas en cuanto a los cálculos, por ejemplo, de sumas, de restas, de divisiones. Después también se puede, por ejemplo, repetir, dice, varios dígitos en forma normal o a la inversa, ¿no? A veces en forma creciente o decreciente, ¿no? Digamos, de mayor a menor, ¿no? En retroceso. Entonces, todas esas cosas también nos sirve para evaluar esos son tipos de pruebas que sirven para medir el nivel de inteligencia del paciente, ¿ya? En cuanto a las funciones específicas del paciente, son los centros que se encuentran en la corteza cerebral, ¿no? Y van a ser, por ejemplo, tenemos lo que es el gusto, tenemos el tacto, la vista, el oído y el olfato. Entonces, cuando hay algún problema también nervioso, puede afectar alguna de estas zonas y va a producir alguna alteración, ¿no? Y estas alteraciones, pues, van a dar algunos signos clínicos que la persona, el paciente, va a presentar, ¿no? Por ejemplo, cuando se afecta el lado del lenguaje, ¿no? Por ejemplo, cuando vemos en el lado del... ¿Dónde está? ¿No? Del lenguaje, por ejemplo, acá estamos, el centro del lenguaje, ¿no? Si hay un golpe, digamos, si es que hay un tumor en esta zona, o se golpea un accidente y se golpea en esta zona, va a producirse un problema en el lenguaje, ¿no? Por ejemplo, unas fascias o disfasias. ¿Qué cosa significa eso? Que son unos lenguajes incoordinados, ¿no? No hay una coordinación en el lenguaje, no tiene coordinación lo que habla, ¿no? Entonces puede hablar, se pasa de uno a otro tema, otras palabras, y no mantiene una conversación fluida. Entonces, ese puede causar una fascia, ¿no? Que se llama en cuanto al lenguaje. Agnosia es cuando
la incapacidad de reconocer objetos, ¿no? Entonces, a pesar que la persona sabe, ¿no? Ella sabe qué cosa es ese objeto, pero no puede reconocerlos, ¿no? No puede reconocerlos. Entonces, esa también puede ser un problema, por ejemplo, en lo que es en la zona táctil, en la zona del tacto, en la zona visual, ¿no? Porque lo ve, sabe, y también auditiva, ¿no? De repente algún sonido, algo, ¿no? Ella no reconoce ese tipo de objetos. Apraxia es la incapacidad para realizar actos o movimientos que sí sabe hacer, pero que no, o sea, pierde esa capacidad, ¿no? Sí lo sabe hacer, lo hizo alguna vez, pero no tiene esa, por algún momento, no es que tenga parálisis, sino que presenta esa incapacidad, ¿no? Lo hace, pero muy lentamente, ¿no? Y hay momentos que tampoco no lo puede hacer, que no sabe cómo hacer la persona eso, ¿no? Por ejemplo, amarrarse los zapatos. En cuanto al examen de la motilidad o del movimiento, tenemos que ver la postura, ¿no? Cómo se pone la persona, cómo se sienta, cómo se para, ¿no? Tenemos que evaluar al paciente tanto ya sea en movimiento o en reposo, ¿no? En cuanto a la potencia muscular, tenemos que realizar movimientos en forma espontánea o contra resistencia, ¿no? Entonces decirle al paciente, por ejemplo, ya, a ver, empuja. Entonces que ellos también hagan fuerza, ¿no? Y yo también, el paciente y el médico también hace fuerza, ¿no? Entonces, a ver, hasta para medir la fuerza muscular que tiene el paciente, ¿no? A veces hay pacientes que no pueden, ya, aprieta, a ver, aprieta, no pueden apretar, no tienen fuerza, ¿no? Entonces no hay esa potencia muscular. Entonces, si la disminución de las fuerzas es parcial, o sea, no es total, se dice paresia. Pero si es completa, o sea, no hay fuerza, se llama plegia, ¿no? Entonces, hemiplegia quiere decir cuando la parálisis involucra a la mitad del cuerpo, ya sea derecha o izquierda, ¿no? Esa es hemiplegia, ¿no? Hemiplegia es cuando la parálisis, entonces hemi es mitad y plegia hemos dicho que es la disminución de la fuerza muscular completa, es plegia. Entonces hemiplegia quiere decir que el lado izquierdo o el derecho no tiene fuerza muscular. Paraplegia es cuando no hay movimientos en la mitad inferior del cuerpo, de la cintura para abajo. Ese es paraplegia, ¿no? Entonces, nosotros a veces nos confundimos con esos términos. Paraplegia es cuando los movimientos están ausentes de la mitad inferior del cuerpo. Y cuadriplegia, entonces quiere decir los 4 miembros, ¿no? Los brazos y las piernas. Cuadriplegia es que está no hay fuerza muscular. Paresia es la disminución del movimiento o la fuerza, ¿no? La disminución del movimiento, la fuerza, involuntario o la fuerza, ¿no? Entonces, eso es una paresia. El tono muscular es la resistencia, ¿no? Si hay resistencia, cuando nosotros, por ejemplo, levantamos al niño o de repente al paciente, entonces si hay cuando hay alguna resistencia, alguna fuerza, si es que hay fuerza o no de parte del músculo, ¿no? Entonces cuando está disminuida se llama hipotonía, ¿no? Cuando digamos, si yo le levanto el brazo al paciente, ¿no? Y entonces lo normal es que si yo le suelto el brazo, que el brazo se va a caer o se va a mantener ahí, ¿no? Porque hay tono muscular. Pero cuando no hay tono, entonces le levanto y pues, se cae, ¿no? Entonces le levanto y se cae. Entonces no hay tono muscular. Cuando no hay tono muscular se llama hipotonía. Y cuando está aumentada se llama hipertonía, ¿no?
cuando está muy duro, cuando está rígido, ¿no? Cuando está muy duro el brazo, por ejemplo, cuando a veces dan los calambres y se pone rígido los músculos, se llama hipertonía, ¿no? Y en cuanto a los reflejos, que también se evalúa en la rodilla, por ejemplo, en el tobillo, ¿no? Y también se puede, a veces en las plantas de los pies, también como en las palmas, se puede pasar como una aguja, entonces inmediatamente nosotros vamos a sentir esos estímulos, ¿no? Entonces, cuando los pacientes no tienen, no refieren nada de sensación, entonces también tenemos que ver que es una alteración, un trastorno del sistema nervioso. ¿Ya? Entonces, ahora yo les voy a pasar un video para que continuemos con el otro tema que nos falta. Hola, buenas tardes. ¿Cómo te llamas? Susana Mejía. Hola, Susana, yo soy la doctora Meléndez. Te voy a hacer una evaluación neurológica. ¿Tienes alguna duda de lo que vamos a hacer? Sí, aquí no existe. Es un estudio muy rápido para evaluar la sensibilidad y la movilidad de tu cuerpo. ¿Tienes otra duda? No. Ya podemos comenzar entonces. Te pido por favor que entonces cierres tus ojos. Yo voy a tapar una de tus fosas nasales y me vas a decir que hueles con la otra. Igual. Ok, voy a hacer lo mismo del otro lado. ¿No abres tus ojos? ¿Qué hueles? Café. Ok, Susana, abre tus ojos, por favor, y dime de qué color es tu blusa. Morado. ¿De qué color es tu pantalón? Azul. Muy bien. Ahora te voy a pedir que, por favor, mires hacia el centro y me digas si ves mis dedos. Sí. ¿Aquí los ves? Sí. ¿Aquí? Sí, también. ¿Aquí? Sí. ¿Aquí? ¿Y el izquierdo no? ¿Ya lo ves? Ya. ¿Cuál estoy moviendo? El izquierdo. Ahora, el izquierdo. Ambos. Voy a hacer lo mismo. ¿Los ves? Sí. 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 El de arriba no. Ya lo ves. Ya. ¿Cuál estoy moviendo? El de abajo. Ahora, ambos. El de abajo. Ok. Ahora te voy a pedir que por favor sigas la pluma. Ok. Ahora te voy a pedir que fijes tu mirada hacia el frente y yo te voy a estimular con una luz. Del otro lado, voy a hacer lo mismo. Okay. Ahora te pido que por favor fijes un punto detrás de mí y te quedes viendo hacia él. Ahora ve la pluma. Ok, muy bien, Susana. Ahora, por favor, te voy a pedir que mastiques. Ahora abre tu quijada y muévela hacia los lados. Vuelve a masticar. Aprieta tus dientes, por favor. Ahora cierra tus ojos. Ahora me vas a decir si sientes esto. ¿Sientes? ¿Sientes? Sí. No abras tus ojos todavía, por favor. ¿Qué sientes? Frío. ¿Lo mismo en todos lados? Sí. Abre los ojos, por favor. Te voy a pedir que mires hacia arriba y hacia los lados. Del otro lado. Ok. Ahora te voy a pedir que por favor levantes tus cejas. Frunza el ceño. Sonríe. Enséñame tus dientes. Ok. Muy bien. Ahora cierra tus ojos de nuevo, por favor. Y me vas a decir si escuchas esto. ¿Listo? Ok. Abre tu boca, por favor. Saca tu lengua. Y ya. Mantén tu boca abierta, por favor. Me voy a poner detrás de ti, levanta tus hombros y pídeme que los baje, por favor. Okay. Ahora voltea tu cara hacia algún lado y lo mismo, y pídeme que yo la regrese. Del otro lado. Ok, ahora abre tu boca, saca tu lengua, súbela, bájala y muévela hacia los lados. Ok, Susana, ahora vamos con tu parte motora. Relaja tu cuerpo, por favor. Préstame tus brazos. Préstame uno de tus brazos, lo voy a jalar y pídeme. Del otro lado.
brazos y levanta tus muñecas, por favor. Impídeme que las baje. Ahora con los dedos extendidos. Baja tus brazos. Ahora sube tu rodilla derecha, por favor, impídeme que la baje. Lo mismo con la izquierda. Y lo mismo con tus piernas, que voy a jalar. Ahora con tus empeños, súbelos. Ok, muy bien. Ahora te voy a pedir que por favor cierres tus ojos y extiendas tus brazos. Y me vas a decir si sientes. Entonces, ¿lo mismo? Sí. Ahora voy a tocar tus dedos. El dedo que yo toque quiero que lo levantes, por favor. Ok, baja tus brazos. No abras tus ojos todavía. ¿Sientes esto? ¿Esto? ¿Esto? Sí. Sí. Ok, ya puedes abrir tus ojos. Relaja tus brazos, por favor, y ponlos encima de tus piernas. Del otro lado voy a hacer lo mismo. Ahora, presiona tu brazo, relájalo, por favor. Voy a hacer lo mismo del otro lado. Ahora, haz fuerza en tus manos, por favor, como lo estoy haciendo, y relaja tus piernas. Ya puedes dejar de hacer fuerza en tus manos, por favor. Ahora te voy a pedir que toques tu nariz, por favor. Ahora toca mi dedo, tu nariz, mi dedo. Ya, eso es todo. Haz esto con tu mano derecha, con tu mano izquierda, con las dos al mismo tiempo. Listo. Pon tus pies en el suelo. Haz esto con tu pie derecho, con el izquierdo, con los dos al mismo tiempo. Ok, ahora levántate, estira tus brazos y cierra tus ojos. Mantente así. Ok, eso es todo. Ahora te voy a pedir que por favor camines de aquí a allá. Regresa de puntitas, por favor. Vuelve a ir de talones. Y ahora regresa poniendo un pie del otro punta talón. Ok, Susana, terminamos. ¿Tienes alguna duda de lo que hicimos? No. Ok, hasta luego, Susana. ¿Alguna pregunta, chicos, hasta acá? Para seguir con nuestro examen mental. ¿Alguna pregunta, chicos, hasta aquí? No, mi. Ya. Bueno, entonces, como ustedes pueden ver, el sistema nervioso, ese no es de repente que se pueda evaluar, ¿no? Como de repente el corazón, como de repente los pulmones, como lo hemos venido haciendo, hemos venido estudiando, ¿no? Entonces, es un poco ya más, inclusive esta evaluación es, hay especialidades, ¿no? Hay médicos especialistas, los neurólogos, ¿no es cierto? Que son los también que con más detalle pueden evaluar este tipo de trastornos o de alteraciones. Pero muchos dolores que nosotros podemos presentar o de repente nuestras familias pueden presentar, se pueden deber al sistema nervioso, ¿ya? Entonces hay que, a veces uno dice, no, pero ¿qué tengo? Si ya he ido al médico, me ha sacado radiografía, me ha sacado análisis, ya me he hecho ecografía, me han hecho todos los análisis y no me encuentran nada, ¿no? Entonces a veces nuestra afección, nuestra enfermedad, nuestro trastorno, ya es del sistema nervioso, ¿no? Entonces a veces más que todo es psicológico. Entonces eso también nosotros hay que ponernos a pensar, ¿no? Entonces no siempre quiere decir que es por culpa de algún órgano que esté funcionando mal en nuestro organismo, ¿ya? Entonces, en cuanto al examen mental,
por ejemplo, el examen mental nos va a permitir tener un diagnóstico más preciso sobre los síndromes psiquiátricos del paciente, ¿no es cierto? Entonces, este examen nos va a permitir, digamos, saber más sobre la psicología, ¿no? El problema psicológico que pueda presentar un paciente. Se realiza después de haber recibido, ustedes saben que primero es la anamnesis, toda la información sobre el motivo de su consulta. Lo primero que tenemos que saber es el motivo de la consulta, por qué vino el paciente. Si él nos cuenta o si no, hemos visto que tiene que ser con un familiar, ¿no? Que nos dé más detalle. Y de aquí vamos a empezar con el motivo de la consulta y cómo han ido evolucionando, por ejemplo, los síntomas y los signos, ¿no? Cómo poco a poco, por ejemplo, primero empezó con tal cosa, después ya empezó con otra cosa más. Entonces hay que escuchar todo lo que nos diga el familiar, ¿no? En cuanto a los aspectos en sí generales, hay que señalar las características físicas de la vestimenta, ¿no? Su arreglo personal, su higiene, su estado de nutrición. Entonces, como hemos dicho nosotros en el anterior examen del sistema nervioso, apenas ingresa el paciente a la consulta, nosotros ya podemos hacernos una idea del paciente, ¿no? Nada más por la vestimenta que tiene, por el arreglo, ¿no? Si está, de repente, está bien peinado o está todo despeinado, desordenado. De repente su ropa está limpia. No necesariamente tiene que ser una ropa cara o una ropa de marca para que se note que esté limpia, ¿no? Simplemente, entonces uno rápido se da cuenta cuando el paciente está limpio, está arreglado, ¿no? De repente está bañado, ¿no? Entonces, a veces hay pacientes que no, al contrario, se presentan a la consulta todos sucios, ¿no? Se nota cuando no se lavan, no se peinan, no se arreglan, ¿no? Entonces, todo eso tenemos que ver. También empezando el sistema, también tiene que ver mucho eso, ¿no? Hay personas que trabajan todo el día, se acuestan con la misma ropa, al día siguiente se levantan, siguen, se van a trabajar con la misma ropa y así están días tras días, ¿no? Entonces, nosotros podemos ver eso, ¿no? Las ropas mismas están sucias. Se nota cuando la ropa está sucia, cuando la ropa huele, ¿no? Tiene un mal olor. Entonces, todo eso en general se tiene que ver eso, ¿no? También tiene que ver con la mentalidad de la persona, ¿no? De ella misma. En cuanto al comportamiento, por ejemplo, tenemos que ver cómo es su expresión, ¿no? Cómo es su cara, cómo es su expresión facial, si está incómodo, si está preocupado, si está alegre, si está triste, si está alerta o si no, por ejemplo, si hace gestos, ¿no? De incomodidad, ¿no? Entonces, o de repente parpadea constantemente. Nosotros también hemos visto que hay pacientes que parpadean constantemente. Ese es un comportamiento, ¿no? Allá es algo psicológico también. Hace muecas o le rechinan los dientes, se muerde los labios, bosteza. Entonces, todo eso son signos que nosotros tenemos que evaluar, que tienen que ver con el examen mental o el examen psicológico, ¿no? Este examen mental, propiamente dicho, lo realizan los psicólogos, ¿no? Entonces, pero nosotros también sabemos, ¿no? De alguna manera, nosotros también podemos, cuando es una persona normal, cómo se comporta una persona normal y cómo se comporta una persona normal, ¿no? No sabremos a detalle, a gran profundidad, pero sí sabemos, sí podemos darnos cuenta de las cosas cuando están mal y cuando no está pues bien, ¿no? Entonces, por eso es que a veces en cuanto a la expresión del paciente, tenemos que ver eso, ¿no? Hay pacientes que no hablan, hay pacientes que no te hacen caso, que como que no les interesa lo que el médico les está hablando, ni preguntando, ni diciendo nada, ¿no? ¿Cómo es su relación con el psicólogo? Si son amables,
o a veces son indiferentes, ¿no? Con el psicólogo, con el médico, son comunicativos, o son sumisos, callados, ¿no? Hostiles, o también todo lo contrario, altaneros, contestones, digamos así, ¿no? Agresivos o indiferentes, ¿no? Entonces, son muchas maneras también cómo el paciente se comporta. Entonces, eso también tenemos que evaluar, ¿no? En el área cognitiva, tenemos que ver lo que es la atención, la conciencia, la orientación, el lenguaje, la memoria y el pensamiento, ¿no? Entonces, en cuanto a la atención, tenemos que ver, por ejemplo, hay pacientes que que fijan su atención sobre un determinado objeto, ¿no? Eso se llama hiperatención, ¿no? Esto se puede llamar, por ejemplo, a las manías, cuando están, por ejemplo, hoy en día los niños, sobre todo los niños, ¿no? Los de 2, 3 años, de 1 año, ya saben con el celular, ¿no? Y están con los juegos ahí o con el, ¿qué se llama eso? Que están con PlayStation, creo que se llama, ¿no? Que están con unos mandos, que están jugando ahí las guerras, que se matan, que se persiguen. Entonces, paran horas de horas, inclusive en los internet, ¿no? Jugando los chicos ahí. Si uno va, encuentra a niños grandes de todo, que están jugando inclusive con el Dota, esos, ¿no? Entonces son juegos que ya son manías, ¿no? Hiperatención, porque tú les hablas y no te hacen caso, están ahí entretenidos, sí, 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 ya, ya, ajá, sí, 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 pero no son capaces ni siquiera de voltear a mirarte, a darte atención, ¿no? Entonces eso se llama hiperatención, cuando están concentrados en un determinado objeto, en algo que están haciendo, ¿no? Esa es una manía, ¿no? Por ejemplo, cuando están, más que todos los juegos, ¿no? Y la hipoatención es todo lo contrario, ¿no? Cuando ya no te hacen caso, miran algo, no hacen caso, miran a otro sitio, tampoco, entonces no hay nada, un objeto que les cause una atención, ¿no? Como que está mirando, pero está en otra cosa, está ido, está pensando en otra, ¿no? No presta atención. En cuanto a la conciencia, por ejemplo, se puede ver alterada la conciencia por 2 cosas. Excitabilidad, quiere decir, por ejemplo, el insomnio, ¿no? Cuando uno no duerme en las noches, ¿no? Uno no puede dormir, está despierto hasta las 12, 1 de la mañana, o si no, a las 2, 3 de la mañana ya se quitó el sueño, ¿no? Entonces estás que volteas para acá, te volteas para el otro lado, te volteas para otro lado y no puedes conciliar el sueño. Entonces eso es el insomnio, ¿ya? Entonces también tenemos en ese sentido, entonces ahí no descansa tu sistema nervioso, ¿no? No descansa como debe ser. Entonces, también ahí podemos ver lo que es la agitación, la manía, el delirio, ¿no? Esa manía, que estás en un constante, digamos, agitación, en movimiento, tu cerebro está concentrado en algo, ¿no? Entonces, tu conciencia está excitada, está agitada, ¿no? Por lo que tú estás haciendo en ese momento. En cambio, la depresión es todo lo contrario. Es el deseo de dormir, el deseo de estar siempre de sueño, sin ganas de hacer nada, ¿no? Entonces, esos son las dos, digamos, los 2 lados que podría ser en cuanto a la conciencia. La excitabilidad y lo que es la depresión, ¿no? Cuando hay depresión, el paciente ya es, digamos, esta es más profundo la depresión, el paciente se halla desorientado, ¿no? No sabe en qué día estamos, no sabe dónde está, no sabe cómo se llama, no sabe nada, ¿no? Entonces, ¿se acuerdan con lo que decíamos que era la palabra LOTEP, ¿no? Era lúcido, orientado, en tiempo, en espacio, en persona, ¿no? En este caso, por ejemplo, si el paciente está en depresión profunda, entonces no va a saber cómo se llama, no va a saber en qué día estamos, no va a saber en dónde nos encontramos, no va a saber qué está pasando, ni por qué está en el consultorio, nada, ¿no? Entonces ese es el nivel de conciencia, ¿no? Eso es muy importante cuando ustedes
cuando se evalúa a un paciente es importante poner el nivel de conciencia, ¿no? Si está orientado, si está lúcido, en tiempo, espacio, en persona, ¿no? Y eso cómo lo evaluamos, sencillo, ¿no? ¿Cómo te llamas? ¿Cuántos años tienes? ¿Dónde vives? ¿No? Entonces ya está orientado en persona. A ver, ¿qué día, qué estamos hoy, no? Entonces, 30 de diciembre, ya, ¿qué viene? Ya Navidad, Año Nuevo, entonces ya está en tiempo, en espacio también. Entonces, con esas pequeñas preguntas se puede evaluar muy bien el nivel de conciencia de la persona. En orientación, como les decía, se va a hacer el tiempo, ¿no? ¿Qué fecha estamos? ¿Qué día es hoy? ¿En qué mes estamos? ¿En qué año? ¿Qué hora es aproximadamente? En el lugar, ¿qué lugar es este? ¿Para qué sirve este lugar? ¿Dónde está ubicado? ¿En qué ciudad estamos? Y en la persona, ¿cuál es tu nombre? ¿Qué haces en este lugar? ¿Quién soy yo? ¿Qué hago yo? ¿No? Entonces, estas preguntas podemos utilizarlas para evaluar la conciencia y más que todo la orientación de la persona. En cuanto al lenguaje, tenemos que evaluar la calidad del lenguaje, si es claro, si se comprende o si es confuso, ¿no? Que se enredan las palabras, no ordena bien sus ideas, si no tiene claras las cosas, ¿no? Entonces hay que ver si el lenguaje es claro, es el tono de la voz, si habla muy bajito o habla muy fuerte también, ¿no? Entonces la velocidad también, se habla muy rápido que no se le entiende, o a veces también muy lento, muy pausado. Entonces, hay que ver, ahí también se evalúa, ¿no? La cantidad, ¿no? Por ejemplo, el laconismo, que es ya muy breve, ¿no? Entonces, es muy concreto, ¿no? 2, 3 palabras y ya te dijo todo. Entonces, sí es o el mutismo, que se quedan mudos, ¿no? Mudos, que no hablan nada, en silencio. Y el curso, por ejemplo, ¿no? Si hay coherencia en lo que dice, si tienen un lenguaje fluido, ¿no? Una conversación, digamos, ¿no? Si yo te pregunto, tú me respondes, él me pregunta, yo le respondo, entonces fluye la conversación naturalmente como debe ser, ¿no? A veces hay pacientes que no, 1, 2, y se quedan ahí, se bloquean, como quien dice, ¿no? En cuanto a la memoria, por ejemplo, se evalúa la memoria fotográfica, se puede evaluar presentando fotos o figuras, ¿no? Imágenes, por ejemplo, para que la persona los repita, ¿no? Los repita o reconozca, digamos, ¿no? Poco a poco va a ir reconociendo las figuras, digamos, ¿no? Como una memoria. También puede ser la memoria conceptual, que se puede evaluar a partir de párrafos, de textos, ¿no es cierto?, donde se pueda interpretar el paciente va a interpretar que leer un párrafo, un texto, y el paciente, ¿no?, decir después qué significa, ¿no?, qué entendió de ese párrafo. Entonces, a ver si se acuerda lo que leyó, ¿no? Y la memoria a corto plazo, por ejemplo, son, digamos, lo que está pasando, ¿no? En ese momento se presenta, digamos, si yo le presento varias cosas, ¿no? Varias a objetos o cosas, entonces la persona tiene que ir buscando, digamos, relacionando cada uno de estos objetos con una secuencia, ¿no? Entonces, todas esas cosas se realizan para evaluar la memoria del paciente. En cuanto a las funciones intelectuales, ¿no? O sea, del conocimiento, nosotros se puede evaluar al paciente haciendo las operaciones, números, ¿no? Más que todo, números, las sumas, divisiones, multiplicaciones, algo simple, ¿no? Entonces, son funciones intelectuales. En cuanto a la información general, podemos hacer la cultura general, por ejemplo, lo que está pasando hoy en día en nuestra sociedad, los días de la semana, los ríos, rezar el Padre Nuestro, ¿no? Entonces, información general, de cultura general, ¿no? Lo que hablábamos en el sistema nervioso.
formaciones intelectuales elevadas, por ejemplo, ¿no? Comprensión, razonamiento, formación de conceptos. Por ejemplo, ideas principales, ¿no? Cuando le hacemos leer algún texto, entonces que nos diga una idea principal, ¿no? Entonces que nos resuma en una sola idea. Entonces, de esa manera nosotros vamos a evaluar su memoria del paciente, ¿no? En cuanto al pensamiento, por ejemplo, tenemos lo que es la taquipsiquia, es demasiado rápido, ¿no? Entonces, pensamiento muy rápido, muy violento, ¿no? Muy rápido. La bradipsiquia es demasiado lento, entonces él se demora, ¿no? Entonces, de repente yo le pregunto algo y él se demora, está pensando, mirando al aire, a la nada, ¿no? Y no responde, ¿no? No responde. Inclusive hay pacientes que uno se está preguntando algo, ni bien está terminando de completar la pregunta, inmediatamente ya está preguntando, ¿no? Entonces son como los niños hiperactivos, ¿no? Entonces muy rápidamente, rápido, es pensamiento muy rápido, ¿no? Tienen, y eso ese también es parte del examen mental. O lo contrario, como les decía, que también tienen el pensamiento muy lento, ¿no? Incoherente, pensamiento incoherente, es cuando expresa una serie de palabras sin sentido, ¿no? Hay pacientes que empiezan a hablar una cosa, después se pasan a otra, entonces empiezan a tener palabras que no hay una secuencia lógica en las palabras que hablan, ¿no? Que dicen. Un pensamiento disgregado es un tema muy frecuentemente, ¿no? Entonces, hablan, por ejemplo, lo mismo, ¿no? Entonces, el mismo tema, empiezan a hablar, pasa un momento y vuelven a hablar lo mismo, ¿no? En el bloqueo de pensamientos se detiene por unos segundos y cambia el tema. Hablamos, abunda en detalles sin necesidad, ¿no? Entonces, a veces cuando nos pasamos de un tema a otro tema, ¿no? Y así no terminamos de hablar un tema y nos pasamos a otro tema. De este tema se ponen a otro tema. Entonces, y entrar muchos en detalles de lo que pasa, ¿no? Entonces, eso se llama también el bloqueo de pensamiento. Entonces, cuando el paciente, el médico, cuando evalúa al paciente, le puede preguntar, entonces ya también está evaluando todo lo que es pensamiento, todo lo que es memoria. Entonces, toda es la atención, todo eso se evalúa, ¿no? Prácticamente en un momento dado, todas esas partes se va evaluando, ¿ya? En cuanto al pensamiento, hay ideas obsesivas, ¿no? Entonces, hay ideas que no son buenas tampoco, ¿no? Esas ideas obsesivas, por ejemplo, son pensamientos que se repiten muy frecuentemente, que son molestos. La persona reconoce que que son malas, ¿no? Son malas, pero sin embargo, no las puede evitar hacer, no las puede evitar, ¿no? Entonces, a veces nosotros dices, ay, está obsesionada, ¿no? Entonces dices, soy por ejemplo, cuando tienen una obsesión a veces cuando digo, ay, no, yo tengo que salir a la calle, a la tienda y tengo la obsesión de comprarme carteras, ¿no? Y efectivamente tiene un montón de carteras en su ropero, digamos, en su cuarto, ¿no? Pero sin embargo, cartera que ve, cartera que se la compra, ¿no? Es una obsesión, ¿no? Una obsesión. O zapatos, también, zapatos, o de repente cualquier otra cosa, ¿no? Puede ser obsesivas. Y peor, ¿no? De repente hay cosas malas, ¿no? Pueden llevar inclusive no tan solo a eso, a tener a ese tipo de pensamientos, ¿no? Sino a veces, por ejemplo, cuando roban, ¿no? Cuando hurtan, cuando a veces en el colegio, ¿no? Nos sacamos el lápiz de la compañera, nos sacamos el lapicero, nos sacamos el tarjador. Sabemos que está mal, sabemos que no debemos hacerlo, pero sin embargo eso es una obsesión compulsiva, ¿no? Es algo que no lo podemos evitar y lo hacemos. Eso también está mal porque a futuro eso puede llevar a que la persona pues sea digamos, una
¿no? Que sea un delincuente, ¿no? O más cuando sea joven, esa persona va a ser, pues ya, va a agredir va a intentar robar otras cosas mayores y por lo tanto también va a agredir a la persona, ¿no? Puede matarla de repente, puede llegar hasta matar para adquirir lo que él quiera, ¿no? Entonces, en este sentido de pensamiento también tiene esas ideas obsesivas que no son buenas, ¿no? Entonces, esas ideas obsesivas es un pensamiento que sabemos que está mal, reconocemos que está mal, pero sin embargo no lo podemos evitar de hacer, ¿no? Lo seguimos haciendo. Entonces, no, a veces, por eso les digo, hay cosas malas, y bueno, hay muchos, nosotros a veces, a mí me encanta, digamos, los zapatos, ya, me compro full zapatos, de taco, de cuadrado, rojo, de todos los colores. Tengo zapatos, digamos, no es así, zapatos de todo color, ¿no? Entonces, o tengo casacas de todo color para que combina con mi ropa. Entonces ya es una obsesión, ¿no? Una obsesión. Pero lo malo es cuando ya empiezan a faltar, ¿no? A convertirse en unas obsesiones compulsivas que sean malas, ¿no? Que vayan en contra de otra persona. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, las ideas de los pensamientos, de ideas obsesivas, por ejemplo, hay pensamientos irreales que molestan, por ejemplo, como el delirio de referencia, en la que el paciente cree que las personas hablan de él, ¿no? Hay muchas personas, por ejemplo, cuando tienen ese delirio, no pueden ver a dos personas que estén juntas, ¿no? Y de casualidad que las miran, porque ya piensan que, están hablando de mí, están rajando de mí, ¿qué estarán diciendo de mí? Seguro que están hablando de mí, algo, ¿no? Entonces son de delirio de referencia, ¿no? Que el paciente piensa que las demás personas están hablando de él. Delirio de persecutorio y de daño. La persona asegura que lo persiguen para hacerle daño o matarlo o dañar a algún familiar suyo, ¿no? Entonces hay delirio también, ¿no? Ese es un delirio de persecución. Delirio de grandeza. El paciente cree que tiene poderes superiores, inclusive tiene mucho dinero, o al ser muy importante, ¿no? Entonces, eso ya está mal, ¿no? Eso ya ya no es normal, ¿no? Eso está mal. Entonces hay personas que se dan de que tienen muchas cosas, que son ricos, pero en realidad no tienen, ¿no? Se van a restaurantes carísimos, ¿no? Para aparentar, ¿no? Se piden platos muy caros, ¿no? Para aparentar algo que no son realmente, que no tienen. Entonces eso es un delirio. Delirio mágico religioso, ¿no? Creen que tienen contacto con los espíritus, con los santos, e inclusive que ellos mismos son personas que tienen poderes y que tanto así como un santo, ¿no? Delirio de ruina es la persona piensa que está acabada moralmente y económicamente, ¿no? Que todo lo malo le pasa a ella, que no tiene plata, que le va mal, que no sus hijos, su esposo, totalmente, ¿no? O sea, es una idea que tiene un pensamiento, ¿no? Delirio nihilista, el paciente asegura que le falta un órgano o en casos más extremos piensa que está muerto. Delirio de culpa, refiere que ha cometido una falta que merece castigo. Delirio celotípico o celotipia, la persona cree que es traicionada por su pareja, ¿no? Entonces ustedes están viendo estas ideas y ustedes vemos todos los días en la televisión, en los periódicos, vemos que el esposo, el conviviente, la mató a la mujer porque pensó que se le sacaba la vuelta con el hermano, con el vecino, con el fulano, el mengano y tanta cosa, ¿no? La cuchilló y la mató delante de sus hijos y deja a 2 hijitos, bebitos, chiquitos y todo eso, ¿no? Entonces, estas personas no son normales, esas personas son enfermas, esas personas tienen digamos, su sistema nervioso, su evaluación mental está trastornada, está con alteraciones. No es normal
No es normal. Tener estos pensamientos no es normal, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado. A cualquiera nos puede pasar. Podemos tener ideas, tenemos que tener pensamientos que no son normales. Entonces tenemos que saber, ¿no? Nosotros ver, de repente hay personas, ¿no? Que nosotros conocemos, que pueden vivir, podemos conocerlas y pueden tener alguna alteración. Entonces hay que tener cuidado, ¿no? Cuando a veces nuestras parejas son muy celosas con nuestras parejas, nos hacen un seguimiento, ¿dónde estás? ¿A qué hora vas a venir? ¿Con quién has estado? ¿Con quién te has encontrado? Uy, Dios mío, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado, ¿ya? Tanto chicas y chicos, por favor, tengamos mucho cuidado de eso. En cuanto al área afectiva, en estado de ánimo, el paciente puede estar alegre, puede estar triste, ¿no? Irritable, eufórico también, ¿ya? Ya les dije con la irritabilidad, ¿no? La depresión también puede ser porque llora mucho, considera que no vale la pena vivir, ¿para qué? ¿Por qué? ¿No? Tiene pensamientos terribles de eso. En el área sensopercepción, ¿no? Por ejemplo, es la agnosia, como decíamos en el sistema nervioso, es la incapacidad para reconocer los datos sensoriales, ¿no? No reconocía, no se acordaba qué cosa es los objetos, ¿no? Los conoce, pero en ese momento sufre de agnosia, no reconoce, ¿no? Qué cosa es lo que tiene en las manos. La hiperpercepción es el aumento de la percepción de los estímulos, disminución del umbral de excitabilidad. Y la hipopercepción es la disminución del número de sensaciones recibidas. En cuanto a la percepción, aquí hay dos cosas muy importantes. La ilusión. ¿Qué es la ilusión? Es una percepción distorsionada de un estímulo, ¿no? Por ejemplo, si yo, digamos, a raíz de la ilusión es algún pensamiento que nosotros tenemos, por ejemplo, de pronto si yo, de repente si yo estoy estudiando, digamos, no sé, es algo que puede ser realidad, ¿no? Algo que puede ser realidad, que yo me ilusiono, ¿no? De repente, ay, cuando yo sea grande, quiero estudiar, no sé, y para viajar a todo el mundo, quiero ir a conocer todos los países del mundo. Es una ilusión, es algo que sí puede ser, que sí lo puedo, un estímulo, que sí existe, ¿no? Ese deseo que yo quiera hacer algo, que yo quiera estudiar una profesión, de repente yo voy a ser piloto de avión, ¿no? Entonces, si yo soy ese piloto de avión, voy a viajar a todo el mundo, me voy a recorrer todos los países del mundo. Entonces, es una ilusión que yo tengo, ¿no? Entonces, puede ser, es un estímulo que yo tengo, ¿no? A raíz de un estímulo, que si yo estudio, si yo voy a ser una piloto de avión, entonces yo tengo esa ilusión de conocer todo el mundo, ¿no? Esa es una ilusión. En cambio, una alucinación es cuando nosotros vemos una imagen o se produce sin tener ningún estímulo. O sea, no hay nada, no existe. Cuando uno alucina, entonces dice, estás alucinando, ¿no? Cuando uno dice estás alucinando, quiere decir que no existe nada. No, o sea, son cosas totalmente fuera de lo normal, ¿no? Estás hablando sobre algo que no existe. En cambio, la ilusión es algo que sí, ¿no? Que tú misma te estimulas, tú mismo piensas, tú mismo quieres y puedes hacerlo. Pero una alucinación es algo que no existe, ¿no? De repente es algo que yo veo, de repente que diga, ay, que veo, qué lindo el carro, salgo a mi cochera y veo, ¿no? Qué lindo mi carro, hermoso, último modelo, y en realidad no existe nada afuera, ¿no? No existe. O de repente me veo en el espejo y me veo con unos aretes grandes, con un collar de perlas, y en realidad yo no tengo nada, ¿no? Entonces estoy alucinando, ¿no? Entonces puede ser simple, puede ser compuesta, puede ser refleja, táctil, ¿no? Entonces esas son las alucinaciones, ¿no? Alucinaciones es cuando no existe
nada, ¿no? No es, digamos, ninguna imagen, no existe ningún objeto, no existe ningún estímulo que sirva para que yo tenga esos pensamientos, ¿no? En el área psicomotriz tenemos los gestos, los movimientos de las personas, las facies, ¿no? Que pueden manifestar su estado psíquico, también su psicomotricidad, ¿no es cierto? Entonces, según lo que el paciente haga, cómo se comporte, ¿no? Cómo se comporte psicológicamente, también cómo se comporta según su motricidad, ¿no? Si cómo camina, cómo habla, cómo se sienta. Entonces, todo es un conjunto, ¿no? Ustedes saben que la parte psicológica con la parte motora, la parte física, anatómica del paciente, todo es un conjunto, no podemos separarlo, ¿ya? ¿Alguna pregunta hasta acá, chicos? Para ver algún video. Vamos a ver un video, que es lo último ya. Hola, hoy hablaremos del examen mental. Consiste en evaluar el estado mental y las manifestaciones comportamentales, afectivas y cognitivas de una persona. Ahora vamos a ver paso a paso cómo se hace. Acompáñenme. El primero de evaluar es postura y actitud. Ahí verificaremos la apariencia en general del comportamiento y relación con el entrevistador. Verificaremos la vestimenta, arreglo personal, higiene y la postura de la persona, expresión facial. Si hace gestos, si se muerde los labios, si parpadea mucho, si se mece. Y relación con el entrevistador. Es amable, desconfiado, comunicativo, hostil, altanero, grosero, irritable o sarcástico. La segunda área a evaluar son los procesos psicológicos básicos, como la atención, la sensopercepción y la memoria. La atención realmente la evaluamos desde el inicio de la entrevista. Debemos ver cómo la persona contesta las preguntas, hacia dónde enfoca la atención y de qué manera la mantiene. En la sensopercepción podemos hacer preguntas como ¿de qué color es el pantalón que tengo hoy? ¿Los zapatos? ¿O qué objeto es? Preguntar ¿a dónde fue sus vacaciones pasadas? ¿O qué hizo en Navidad? A continuación, con la tercera área, verificaremos procesos psicológicos superiores como lenguaje, pensamiento e inteligencia. En el lenguaje le podemos pedir a la persona que acate una norma verbal como por ejemplo, póngase de pie, siéntese o tóquese la cabeza. Le podemos pedir que lea una tarjeta. En estos dos aspectos evidenciamos si la persona comprende lo que oye y lo que ve. La calidad del lenguaje la verificamos durante toda la entrevista, si es un lenguaje fluido, claro y el tono de la voz. Para evaluar el pensamiento, debemos estar muy atentos a lo que la persona dice durante la entrevista. Si cuenta, si oye voces extrañas, si tiene algún poder, si tiene muchos o da muchos detalles sin importancia, si no deja terminar alguna frase. Se puede preguntar como si tiene enemigos o las personas hablan mal de usted. La cuarta área a evaluar es la realidad, que está compuesta por tiempo, espacio y persona. En el tiempo podemos preguntar en qué mes estamos, en qué año estamos o qué hora es aproximadamente. En el espacio podemos decir qué lugar es este, en qué ciudad estamos y por qué y para qué estamos aquí. En la evaluación de la persona podemos preguntarle cuál es su nombre, cómo llegó a este lugar y qué ocupación tiene. Por último, evaluamos los procesos psicofisiológicos, como el sueño, la sexualidad o la alimentación. En el sueño le preguntamos si su sueño es normal, cuánto tiempo duerme o si tiene alteraciones como insomnio. Con relación a la sexualidad o a la afectividad, si tiene una vida sexual activa, si tiene aumento o disminución en el apetito sexual o si se siente querido. Con relación a la alimentación, preguntamos cuántas veces se alimenta al día y si existen alteraciones en el apetito. Esos son algunos tips para tener en cuenta. Eso es todo. Hasta la próxima. A ver, chicos. Entonces espero que les haya agradado el video para que refuercen un poco la clase de hoy día, ¿no? ¿Alguna pregunta, algo?
Miss, disculpe, para el examen, ¿qué temas va a entregar? Desde ay, no tengo a la mano. Yo les voy a pasar ¿qué se llama? La tercera unidad, desde la tercera unidad. Ustedes en su sílabus vean donde teníamos que dar el segundo examen, ¿no es cierto? De ahí hasta el día de hoy, pues hasta el siguiente tema, que el último tema es el sistema digestivo. Yo lo voy a subir las diapositivas del sistema digestivo en el día de mañana, a más tardar, para que ustedes ya lo tengan y lo puedan leer, ¿ya? Voy a tratar todavía no les puedo decir nada del examen, como les digo, pero estén atentas al mensaje que se les mande, algún comunicado. Yo creo que va a ser lo más pronto posible para que ustedes también tengan tiempo y puedan estudiar, ¿no? Entonces, ya saben, si es que es el examen por plataforma, ya saben cómo es el examen. Son preguntas cortas de verdadero o falso, nada más. ¿Ya? Ya, listo. Cuídense, chicos. Que tengan feliz año. No salgan de sus casas, por favor. ¿Ya? Que tengan feliz año, cuídense, la pasen bonito con su familia y no salgan de sus casas. Nos vemos la próxima semana. Chao, Miss, igualmente, feliz año nuevo. Ya, feliz año para todos. Chao, chao.